Durante los primeros 4 temas del devocional referente a la fe como fruto del Espíritu, estaremos hablando de la experiencia del apóstol Pablo transmitida en la segunda carta a los de Corinto. Es preciso traer a la memoria, de a pincelazo, el contexto de la carta. En los primeros 2 capítulos de la misma nos menciona que Pablo tenía la idea de ir nuevamente a Corinto, mas hizo cambio de planes debido a que su relación con los hermanos no era la mejor en esos momentos. ¿Qué había pasado? Después de la primera visita a Corinto vino una segunda en la cual quizá hubo confrontación y el resultado fue triste, de separación, dolor para el apóstol Pablo. En esa mezcla de sentimientos es que escribe Pablo la segunda carta. Al leer nos deja ver que en medio de su desaliento busca salir avante de la situación, con esperanza de que las cosas estén mejor, busca el acercamiento una vez más a una iglesia naciente por el evangelio que él les predicó. La porción bíblica que meditamos de hoy en segunda carta de Corintios capítulo 2 versículos del 5 al 17 nos deja ver que la fe de Pablo, al verse quebrantada, al mismo tiempo lo ha fortalecido, pues en medio de la tristeza habla de perdón y consolación entre los de Corinto, así como él mismo ha pasado por ese proceso. ¿Quién dijera que en la vida somos formados por diferentes procesos? Proceso, término muy utilizado en múltiples formas como en lugares. En contabilidad también es común usar la palabra proceso, y aún más cuando ahora todos son procesos de digitalización para calcular estados financieros que coadyuven a la visión económica financiera de cualquier negocio, por pequeño o grande que sea. Por ejemplo, un balance general es un estado financiero que muestra contablemente los activos, es decir, bienes a favor del propietario, así como los pasivos, deudas que se tienen, y el balance entre ellos pues arroja el patrimonio. Un balance general en términos coloquiales nos va a proyectar un análisis del estado actual de un negocio para en determinado momento evaluar si es rentable o no, aunque no es el único estado financiero útil para tal decisión. En esto medito mientras pienso en la vida del apóstol Pablo en medio de su desaliento y en la perseverancia de la fe en Jesucristo. Viene a mi mente que Pablo hace un balance de cómo se encuentra anímica y emocionalmente para visitar una vez más a la iglesia en Corinto o abstenerse de hacerlo. Hace un balance personal y a la vez trata de ver cómo reaccionarían algunos hermanos si él llegara en ese momento. Un balance con lo positivo y lo negativo. Al evaluar una y otra cosa, el resultado le muestra el patrimonio y de ahí toma la decisión de tener que esperar un tiempo más para la visita, pues se detecta a un desalentado. Las personas que pasamos un tiempo en distanciamiento también podemos hacer un balance general de nuestra manera de pensar, de actuar. Como ejemplo tenemos al apóstol Pablo, pero no es ni será el único ejemplo. En el distanciamiento que ahora vivimos, ya que nuestra manera de relacionarnos con los demás ha sufrido un cambio abrupto a causa de la pandemia, tú y yo valoremos el patrimonio que tenemos hoy con base a la experiencia de la vida cristiana. ¿Cuántos activos, cosas y sentimientos buenos hay a nuestro favor? ¿Y cuántos pasivos, deudas, cosas negativas hemos adquirido? Toma un par de minutos. Piensa qué es lo primero que encuentras de valor en ti. Es decir, comencemos con los activos. Quizá lo primero que viene a la memoria son los bienes materiales. Casa, hogar, alimentos, un buen trabajo o, bueno, solo trabajo. Después vamos trayendo algo más a la memoria. Familia, amigos, hermanos en la fe. Ahora es tiempo de los pasivos, es decir, las deudas o cosas negativas que contrarrestan lo que hay a favor. Toma 2 minutos más para pensar. Y trata de no abusar. A veces enlistar defectos es más común. ¿Qué viene a tu mente? Deudas. ¿Cuánto debes? ¿Colegiaturas? ¿Abono de tu casa? ¿La renta? ¿Mensualidad de tu coche? ¿Teléfono? ¿Qué otras deudas o cosas negativas encuentras en ti? Indiferencia, exclusión, enfermedad, situaciones inconclusas, frustraciones, heridas. El resultado quizá no nos guste.
Es posible que también como Pablo nos sintamos aún desalentados. Sin embargo, será reflejo de nuestra realidad que bien podemos valorar si queremos mejorar para no perder lo que tenemos. La fe en Jesucristo nos lleva a pensar que mejor es invertir más en el activo para contrarrestar nuestros pasivos y así mejorar nuestro patrimonio. Un patrimonio que en la vida espiritual se refleja en vivir a plenitud. Vivir a plenitud se traduce en vivir en fe, vivir en esperanza, vivir en gozo, vivir y no morir en vida. ¿Tú qué harás? Lograr autoanalizarnos será un gran paso que nos ayudará a darnos cuenta cómo está nuestro estado espiritual. Para ello se requiere empezar con el proceso de análisis y la herramienta para empezar a detectar lo positivo y lo negativo en uno mismo nos llevará a seguir con el siguiente paso del proceso. Recuerda que el balance general es solo general para pasar a procesos de análisis cada vez más particulares.